Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Bienvenidos a este canal donde vamos a hablar de nutrición y diabetes. Vamos a compartir experiencias y conocimientos en nutrición y diabetes. Activa la campanita, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Recordá que todos y cada uno de los temas que hablamos en este canal son para que consultes con tu equipo médico, son para que consultes con tu nutricionista, para que las pautas se adecúen a lo que tu cuerpo necesita, a tu tratamiento específico. Hoy vamos a hablar de desayunos saludables en diabetes. El concepto de saludable o no saludable muchas veces no es un blanco-negro, tiene muchos grises en el medio porque depende saludable para quién. Es decir, uno puede considerar un alimento muy saludable, pero ese alimento no ser saludable para todos. Si yo tengo, por ejemplo, un alimento que contiene gluten y puede contener fibra y puede ser muy saludable desde su punto de vista, desde su composición nutricional, pero no sería apto, por ejemplo, para una persona que tiene celiaquía. Es decir, lo saludable o no saludable siempre es necesario analizarlo desde el punto de vista, desde mis necesidades personales. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en un desayuno saludable en relación al tratamiento de la diabetes es la velocidad de absorción de los alimentos. Hemos hablado en otros videos ya de la importancia de hacer más lenta la absorción de los hidratos de carbono. Recordemos que los alimentos que incorporamos pasan por nuestra boca, pasan por nuestro esófago, llegan a nuestro estómago y nuestro estómago los va alargando muy despacito hacia nuestro intestino para que los podamos absorber de manera óptima. Pero según la composición de los alimentos que consumamos, esta velocidad de absorción va a ser variable. Y como siempre, nuestro desafío en diabetes es adecuar la ingesta de glucosa, de hidratos de carbono, al tiempo de acción de la insulina, que es la hormona que fabrica nuestro páncreas y que nos va a ayudar a metabolizar, es decir, a transformar esta glucosa realmente en combustible. Necesitamos hacer lenta la absorción de los hidratos de carbono para lograr una mejor sincronía entre la velocidad de acción de la insulina, ya sea algo de insulina que fabrique nuestro páncreas o, en el caso de la diabetes tipo 1, la insulina que nosotros administramos de afuera. Me ha pasado a hacerme la fitness con los desayunos muy llenos en frutas, muy ricos en frutas, y de pronto mi glucemia tiene un comportamiento donde en principio, aunque yo calcule esa cantidad de hidratos de carbono que voy a consumir solo con las frutas, mi glucemia en principio sube demasiado y luego termina bajando demasiado. Es decir, no hubo una sincronía entre, no en la cantidad de insulina que calculé, sino entre la velocidad de acción de esa insulina y la velocidad de absorción de los hidratos de carbono. Muchos alimentos tienen un índice glucémico elevado, es decir, elevan de manera demasiado rápida nuestro azúcar en la sangre, aunque luego bajen. Pero en ese momento tuvimos una hiperglucemia después de ese desayuno. Entonces, alimentos como los jugos de fruta, como los licuados, suelen tener este efecto porque le estamos quitando una parte del proceso digestivo. Es decir, estamos haciendo por nuestro cuerpo algo que nuestro cuerpo debería hacer. La masticación, parte de la digestión, se los damos como preelaborados. Esto nos serviría en el caso de una hipoglucemia, nos serviría aumentar la velocidad de absorción de los hidratos de carbono, nos serviría frente a una hipoglucemia, por ejemplo. Nos serviría cuando nuestra glucemia baja demasiado y necesitamos que se eleve de manera rápida, pero no nos sirve precisamente en nuestros desayunos cotidianos. Entonces, ¿cómo enlentecemos la absorción de los hidratos de carbono en nuestros desayunos? Enlentecemos la absorción de los hidratos de carbono en nuestros desayunos agregando fibra, agregando proteína, agregando grasas saludables. Por ejemplo, si yo incorporo queso junto con un pan o algún jamón cocido, en lo posible algún jamón tipo natural, los hidratos de carbono de ese pan se van a absorber de manera más lenta. Si además ese pan tiene fibras, tiene semilla, todavía la absorción de esas harinas va a ser más lenta. Si a ese desayuno le agrego frutos secos o palta, donde yo lo que voy a hacer es agregar grasas de buena calidad, también estoy haciendo más lenta la absorción de los hidratos de carbono. Recordemos que es importante además la carga total de hidratos de carbono. ¿Por qué?
si mi glucemia aumenta lento, pero en definitiva termina aumentando demasiado, tampoco va a ser bueno para mantener mis valores dentro del rango saludable. En cuanto a cantidades, cada uno tendrá que pautar con su nutricionista cuál es la cantidad adecuada de hidratos de carbono y programada en un plan alimentario. Involúcrense en los tratamientos, sean partícipes de la planificación de su alimentación. Solo ustedes saben gustos, horarios de trabajo, aporten datos para que su nutricionista pueda hacer un buen trabajo, un trabajo que sea aplicable en el estilo de vida de cada uno. Tratar de evitar azúcares simples, azúcares de rápida absorción, alimentos que contengan azúcar agregada, agregar azúcar en las infusiones, son todas medidas que también ayudan a que la glucemia después de ese desayuno no termine haciendo un ascenso demasiado importante. De cualquier manera, tengan en cuenta que los valores postprandiales, es decir, los valores después de las comidas, tienden a subir. Es normal, esto pasa en cualquier persona con o sin diabetes, pero hay un límite tolerable que también tendrán que hablar ustedes. ¿Hasta dónde podemos dejar que esos valores suban? O tenemos que tratar de que esos valores suban para que la glucemia se mantenga dentro de este rango saludable. Es fundamental tener un buen manejo del conteo de los hidratos de carbono para que podamos calcular en cada desayuno, para que podamos variar nuestros desayunos de ser necesario. No todo el mundo necesita variar sus desayunos tampoco. Hay gente que le gusta desayunar todos los días lo mismo y hay gente que prefiere variar sus desayunos. Para esto es fundamental tener bien afilado el conteo de los hidratos de carbono para que nosotros podamos adecuar la dosis de insulina a la cantidad de hidratos de carbono que vamos a consumir. Aquí recordemos que esta palabra difícil a veces de internalizar, que es el ratio, es la que ocupa un lugar importante. El ratio va a ser el cálculo de la cantidad de insulina que nosotros necesitamos para metabolizar esa cantidad de hidratos de carbono que vamos a incorporar. No en todas las personas ese ratio es igual. Consulten con su equipo médico y observen las glucemias postprandiales para ajustar el ratio según la necesidad de cada uno. También puede ocurrir que ese ratio que cada uno necesita varíe a lo largo del día. En mi experiencia, yo tengo un ratio mucho más bajo en el desayuno que en el resto de las comidas del día. Tener un ratio más bajo significa que voy a necesitar más insulina para metabolizar los hidratos de carbono que voy a consumir. Es decir, a la misma cuenta de hidratos de carbono, en algunos horarios en el día puedo necesitar más cantidad de insulina. Sean grandes observadores de sus glucemias para poder llevar estos datos a la consulta médica y facilitarle el trabajo a su equipo tratante para que les ayude a ajustar ese ratio. Una pregunta con la que me encuentro frecuentemente en consulta es: ¿qué pasa si no desayuno? Bueno, hay mucho dilema con respecto a esto, pero cuando de diabetes se trata, y sobre todo de diabetes tipo 1, solemos necesitar esa ingesta de hidratos de carbono al desayuno para no hacer una hipoglucemia. Hay personas que no necesariamente hacen una hipoglucemia porque no desayunen. Sí es importante no contar con demasiadas horas de ayuno y es recomendable un desayuno. Facilita la estabilidad de nuestras glucemias, pero hay personas que no toleran el desayuno, que salen muy temprano. Todo esto hay que particularizarlo y hay que individualizar qué es lo que uno puede hacer si uno no tolera ese desayuno a una determinada hora, que tal vez lo pueda hacer más tarde. Particularmente el uso de los infusores de insulina ha ayudado mucho a poder evitar ciertas ingestas y a no tener que hacer ingestas tan seguidas, puesto que el infusor de insulina va limitando la cantidad de insulina que coloca según la necesidad del cuerpo en ese momento. Y hablamos de la necesidad de contar los hidratos de carbono. Pero yo me puedo preguntar, ¿qué pasa si hago solo un desayuno proteico? Si en mi desayuno no incorporo hidratos de carbono, ¿necesito insulina o no? Bueno, también nuestro gran tema para hablar con el equipo médico y con el nutricionista. Pero no debemos olvidarnos de un concepto que se llama poder glucoformador, y que es la glucosa que se genera a partir de los alimentos, aunque no consuma hidratos de carbono. Es decir, una parte de las grasas y una parte de las proteínas se terminan transformando también en glucosa en nuestro organismo, y sobre todo si yo no le aporto hidratos de carbono. Es decir, eliminar los hidratos de carbono no es buena opción, no nos salva de la necesidad de insulina para cubrir ese poder glucoformador de los alimentos. Por sobre todas las cosas, les recomiendo que busquen desayunos que les sienten bien, que los hagan sentir bien, que además de cumplir las recomendaciones nutricionales y las pautas que han establecido con la nutricionista que los trata, que sean desayunos amigables.
Por eso les repito que es importante involucrarse en la planificación de la alimentación. Programar los desayunos no siempre es tan sencillo cuando uno tiene diabetes, pero se trata de hacer la realidad más feliz.